teatro. Con esas obras culmino un poco el estudio y ahí pues una enorme cantidad de obras, cerca de 200 obras teatrales, todas relacionadas de manera directa o metafórica o indirecta con los hechos históricos del país. ¿Cómo comparar la historia que ha sucedido con las formas de representarla? Se puede representar de manera directa, de manera alusiva, de manera indirecta. Una representación puede traicionar la fuente histórica, devaluarla, no creerle a la fuente histórica, darle una vuelta. Eso está bien o está mal, depende de la eficacia de la obra. Y si queremos una verdad histórica en la obra, o ver que la obra de teatro sea una fuente histórica, pues como fuente histórica debe entrar al debate de la pluralidad de puntos de vista del que hemos hablado. Esto nos remite también a salir de cualquier posición dogmática, porque un dogma suele tener una visión única del mundo y hace que todo, el amor, la vida, etcétera, se pueda leer dentro de una visión que, por rica y valiosa que sea, nunca puede agotar todas las posibilidades de visión, de mirada, de futuro que puede tener cualquier ideología o cualquier posición humana. Esta contradicción me resultaba muy interesante para poder estudiar diversas fuentes del mismo acontecimiento. Por ejemplo, y no voy a alargarme mucho porque tenemos aquí los compañeros y creo que ustedes quieren oírlos también, pero en el caso, digamos, de una obra como la obra que escribió Santiago García, inspirado en el Chasqui Carigueta, Corre, corre, Carigueta. Para mí es uno de los trabajos más interesantes que se ha hecho sobre un tema indígena en un moderno teatro que busca un episodio antiguo, incluso un episodio que no es colombiano, sino que pertenece al Imperio Inca. Y se desarrolla a partir del crecimiento del gran Tahuantinsuyo, que era como la geografía del Imperio Inca, que estaba en plena expansión en ese momento. Ya había llegado hasta la mitad de lo que hoy es Ecuador, a la provincia de Otavalo, que fue el último Inca que alcanzó a llegar hasta la mitad de Ecuador, y de alguna manera invocar los quechuas que llegaron a los lenguajes indígenas del sur de Colombia, por ejemplo, del departamento de Nariño actualmente. Este hecho, digamos, fue bien interesante, y en la obra lo que muestra es cómo el chasqui lleva los mensajes, porque los incas no tenían escritura, entonces tenían palabra, claro. Entonces un chasqui era un correo de voz que, si estaba a muchos kilómetros de distancia, se suponía que el chasqui podía correr en forma normal, sin agotarse y sin tener que descansar durante determinadas horas. Entonces decían, tiene que recorrer tal distancia en tanto tiempo, llega a otra posta, digamos, otro chasqui recibe la información tiene que ser como un telegrama, muy corta, porque de lo contrario los chasquis pueden ir transformando, y el mensaje que llega puede ser muy distinto del original. Entonces lo que trataban era de memorizar un mensaje breve y contundente, pasar la voz y hacer que la voz llegara a territorios lejanos. Así le llega, digamos, la voz ya en el Cusco o en las zonas altas del Perú, llega a los incas, jefes grandes, llega la noticia, ¿verdad? Atahualpa recibe la noticia de la llegada de unos seres extraños vestidos con unos ropajes de hierro que montan en unos animales mucho más grandes que las llamas, que eran completamente desconocidas en América. Cuando llegan a caballo los conquistadores, ya estos tienen la noticia y están preparados, y Atahualpa ya está, tienen un traductor que traducir el lenguaje del recién llegado, del conquistador recién llegado, al lenguaje de los incas, y ya han logrado adaptar a una persona que aprenda, digamos, la lengua de los conquistadores y se comunique con la lengua de los indígenas. Allí vemos un poco el problema de un autor como Santiago García. ¿Cómo hablan los indios?
Entonces, naturalmente, los indios tienen que hablar en castellano porque es el lenguaje de los espectadores. Si hablaran en quechua, los espectadores tendrían que ser solo del altiplano peruano. Y entonces, para eso, entonces, si los indígenas incas de la época hablan en castellano, los españoles no pueden hablar en castellano porque son unos extraños que vienen de otra parte. Entonces, hace una inversión del lenguaje muy interesante. El conquistador español habla unos ruidos que parecen mecánicos, y es lógico porque viene forrado en hierro, entonces parecen una especie de robots de hierro que hablan ruidos, los ruidos allí muy fuertes, y el otro traduce, y por eso el entendimiento es muy difícil. Cuando el conquistador le dice que tiene que leer ese libro donde está la verdad suprema y única, para además obedecer al único rey que debe obedecer porque está puesto allí por Dios, pues el indígena toma el libro y lo tira al piso, y esto hace que sea un sacrilegio de un hombre que ¿qué va a entender eso que le está trayendo ese señor de un rey? Dice, si es tan poderoso, ¿por qué no viene a hablar con nosotros y a ver que podamos entender su poder? Eso siempre fue también una inquietud del americano, decía, ¿por qué los reyes mandan tantas órdenes y no vienen a reinar aquí? Solo un rey vino a reinar aquí para escaparse de la invasión napoleónica, que fue el rey de Portugal. De la familia Braganza vino a reinar acá y terminó creando una ciudad que se llamaba Petrópolis en honor de don Pedro de Braganza. De resto, los reyes vinieron ya cuando había aviones y vinieron en el presente. El único rey de España que yo creo que ha venido es el rey Juan Carlos, y de pronto el siguiente monarca. Ninguno anterior había venido en toda la historia de la conquista en América. Entonces, ¿cómo ver el hecho histórico desde la perspectiva del teatro y cómo plantearse esos problemas? ¿En qué idioma hablan? ¿Cómo se representan? Y un elemento adicional que me parece importante de traerlo a cuento es que México o el Perú tienen héroes del periodo indígena a los que tienen grandes mitos tutelares del periodo precolombino, digamos. En México tienen todas unas deidades y todo, y además la parte indígena es un orgullo. Hay que ver el Museo Antropológico de México, el orgullo que se tiene de esos personajes. En cambio, en el caso de unas culturas que no tuvieron grandes ciudades en piedra y que no desarrollaron, sino que fueron como civilizaciones en movimiento, viajeras, y crearon comunidades relativamente pequeñas, como las comunidades de los muiscas en el altiplano cundiboyacense, que se estaba consolidando en esa época. No tenían una gran arquitectura. Algunas comunidades indígenas nuestras tenían una buena orfebrería. Los quimbayas, por ejemplo, una orfebrería de las más interesantes de América, pero no tenían, digamos, la tradición de civilizaciones completamente formadas, como en el caso del Perú, en el caso de México. En el caso de México, pues además, digamos, de los aztecas, los toltecas, estaban los mayas en la provincia del Yucatán y que se desplazaban hacia Guatemala, que eran grandes civilizaciones que se habían consolidado. Entonces, digamos, allí el poder hacer una historia de estos episodios de la etapa indígena, pues ha tenido consecuencias y un teatro mucho más desarrollado, digámoslo así, en ese aspecto en Perú y en México que en Colombia. Y en Colombia la sola palabra indio es insultante. Sigue siendo, hermanos, de las clases dominantes y de los sectores, digamos, blancos tradicionales, que se sienten españoles puros. El indio es una palabra que siempre se acompaña por algún insulto, ¿no? Indio asqueroso, indio inmundo. Era una manera despreciativa de ver qué fue lo que produjo un roce continuo que yo diría llega hasta el presente. Y hay regiones particularmente donde ese roce es mucho más fuerte, porque aparte de la población indígena está la población, digamos, llegada de África, los llamados afrodescendientes, para no decir los negros, como ya también se volvió un término despectivo. No es solo el color de una piel, es también como un insulto. Entonces, ese problema racial latente es paradójico,
porque la raza blanca y pura en España da risa. España es un pueblo, un país lleno de etnias diferentes, moriscas, africanas, de invasiones nórdicas, de los visigodos, los ostrogodos. Es decir, es un país multiétnico como es América, de otra manera y con una intensidad diferente. Entonces, eso nos remite a la conclusión final que yo saco. Sacar, digamos, construir hechos históricos en el teatro o en la narrativa es un trabajo complejo que requiere de la visión de diversas fuentes que permiten enriquecer el diálogo. Generalmente los diálogos maniqueos, donde hay un bueno perfecto y un malo perfecto, se escriben cuando hay una ideología perfecta sobre la cual se señala al uno y se elogia al otro. Cuando el mundo es complejo y cambiante, resulta que no hay nadie químicamente malo ni químicamente bueno. El ser humano es una mezcla de posibilidades. No hay una personalidad única cada ser humano. Hay potencialmente un ser, puede ser un gran creador o un asesino, un ladrón o un poeta. Todo está en potencia y el paso de la potencia al acto es una acción que se hace con el tiempo a lo largo de la vida. Y eso es el punto que le interesa al teatro. ¿Quién es el personaje del teatro? ¿Cómo cambia? Brecht lo sabía, por ejemplo, en el señor Puntila y su criado Mati está muy claro que el señor Puntila con unos tragos es un ser adorable, generoso, le regala dinero, invita a dormir a su casa, a su criado, pero cuando le pasa los efectos del licor y le llega el guayabo, cómo él está metido en la casa ese desgraciado irrespetuoso, váyase de aquí, y le quita lo que le haya regalado y tal. Entonces, eso es correcto. ¿Es bueno o malo el señor Puntila? ¿Es bueno o malo el criado Mati? ¿Lo quiere o lo odia? ¿Cómo es ese juego? Y Brecht sí desentraña el hecho de mostrar un teatro complejo, lleno de contradicciones internas, y esas contradicciones que hacen que sea tan difícil de ubicar cómo son los seres humanos, son la base nutriente del teatro, y desde luego fue la base de esta investigación que yo realicé. La escritura duró 4 años, la recopilación de fuentes 60 años, reuniendo material para poder escribir esos textos. Bueno, hasta ahí.